Mi esposa me traicionó con mi mejor amigo en nuestra propia cama mientras yo estaba fuera, y lo vi todo a través de un monitor para bebés. Luego, destruí meticulosamente sus vidas en venganza. La estática en la pantalla se aclaró solo por un segundo. Era un monitor de bebés barato, uno de esos con video que habíamos comprado la semana anterior. Ni siquiera estábamos esperando un hijo todavía, pero Valeria, mi Valeria, era una planificadora obsesiva. Quería que todo fuera perfecto para cuando ocurriera. «Vamos a probarlo, Diego», había dicho ella, con su voz llena de ese entusiasmo efervescente del que me había enamorado. «Podemos apuntarlo a la sala de estar, desde la futura habitación del bebé, solo para comprobar la fuerza de la señal». Así que lo hicimos, y luego nos olvidamos de ello. Fui yo quien se olvidó principalmente. Estaba hasta el cuello con los informes trimestrales de nuestra firma de inversiones en el Paseo de la Castellana, la misma que había construido desde cero con mi mejor amigo, Hugo. Esa noche, volví a casa temprano. Una extraña tormenta eléctrica había derribado la red eléctrica del centro de Madrid, cerrando nuestro edificio de oficinas. Llamé a Valeria, pero saltó directamente al buzón de voz. Supuse que estaba en su clase de yoga. Entré al apartamento silencioso y oscuro, con la lluvia azotando contra las ventanas. Me preparé una copa, me senté en mi sillón de cuero favorito y, por alguna razón, mis ojos se posaron en la unidad de padres del monitor de bebés que descansaba sobre la mesa auxiliar. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba encendido. La pantalla era en su mayor parte estática, una nieve gris y borrosa. Lo recogí, dispuesto a apagarlo, cuando la imagen cobró vida y mi mundo se acabó. Ya no apuntaba a la sala de estar, apuntaba a nuestra cama. Mi cama. La señal era entrecortada, distorsionada, como una escena de una película de terror de metraje encontrado, pero era lo suficientemente clara. Dos cuerpos enredados en nuestras caras sábanas de algodón egipcio. Uno de ellos era Valeria, mi Valeria. Tenía la cabeza echada hacia atrás. Su pelo rubio era un desastre sobre mi almohada. Y la otra persona no era un extraño. Era Hugo, mi mejor amigo desde que éramos unos niños escuálidos que robaban manzanas en la finca del viejo don Fernando. Mi socio de negocios, el padrino de mi boda. Él estaba encima de ella. El monitor no tenía sonido, lo cual era de alguna manera peor. Era una película muda de mi propio apocalipsis personal. Vi su mano, la que llevaba el anillo de bodas, en el que había gastado 3 meses de mi sueldo, agarrando su espalda. Vi la mirada en su rostro, una expresión de éxtasis crudo y desenfrenado que no había visto en años. No conmigo. No era la mirada de alguien cometiendo un error. Era la mirada de alguien que estaba exactamente donde quería estar. Mi corazón no se rompió, simplemente se detuvo. Fue como si todo mi sistema circulatorio se hubiera congelado de golpe. No podía respirar, no podía pensar. El vaso en mi mano comenzó a temblar, los cubitos de hielo tintineando en un ritmo frenético y diminuto contra el silencio del apartamento. Observé durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 30 segundos. Cada movimiento, cada jadeo silencioso, cada giro de sus cuerpos quedó grabado en mi cerebro como un hierro candente. Esto no era un desliz. Esto no era un error de borrachos. Esto era practicado, familiar. La forma en que él se movía, la forma en que ella respondía, conocían sus cuerpos mutuamente. El pensamiento me golpeó como un puñetazo físico, sacándome el aire de los pulmones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas noches? Hasta tarde en la oficina. Él no estuvo en la oficina. ¿Cuántas noches de chicas ella no estuvo con sus amigas? La pantalla borrosa era un portal hacia la verdad de mi vida. Yo era un accesorio, una conveniencia. Toda mi vida matrimonial, mi amistad más profunda, todo era una obra de teatro, y yo era el único que no tenía el guión. Algo dentro de mí cambió. La conmoción, el hielo en mis venas. No se derritió en tristeza o dolor. Se endureció, se cristalizó en algo frío, afilado y pesado. Era rabia, pero un tipo de rabia silenciosa y paciente. El tipo de rabia que siente un glaciar mientras muele lentamente una montaña hasta convertirla en polvo. No quería gritar, no quería subir las escaleras y enfrentarlos. Eso es lo que esperarían. Una gran escena dramática,
Lágrimas, acusaciones, un final explosivamente satisfactorio para su pequeño juego. No, no merecían un final rápido. Merecían que sus mundos fueran desmantelados pieza por pieza. Al igual que ellos habían desmantelado el mío frente a mis ojos en una pantalla barata y llena de estática. Coloqué cuidadosamente el vaso de whisky sobre la mesa. Mi mano estaba perfectamente firme ahora. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose con una precisión que no sabía que poseía. Apunté la cámara del teléfono a la pantalla del monitor y comencé a grabar. La calidad era terrible. Era granulada, borrosa, silenciosa, pero era innegable. Grabé 1 minuto completo de su traición. Luego guardé el archivo, escondiéndolo en una carpeta segura en la nube, una pequeña granada de mano digital, esperando el momento adecuado. Luego me puse de pie, caminé hacia la puerta principal y salí tan silenciosamente como había entrado. Volví a salir a la lluvia torrencial, mi traje empapándose en segundos. No sentí el frío, no sentí el agua corriendo por mi rostro. Solo caminé, y mientras caminaba a través de la tormenta, un plan comenzó a formarse. Un plan no de venganza ruidosa y violenta, sino de una aniquilación lenta, meticulosa y absolutamente devastadora. Pensaban que estaban construyendo una nueva vida sobre las ruinas de la mía. No tenían idea de que estaba a punto de convertirme en el arquitecto de su caída y que construiría su prisión con las mismas herramientas que me habían entregado: su codicia, su ambición y sus mentiras. Los siguientes días fueron la actuación de mi vida. Tuve que fingir que el mundo no se había acabado un martes por la noche. Fui a casa horas más tarde, fingiendo agotamiento por un largo día en la oficina, la cual afirmé que había recuperado la electricidad muy tarde. Valeria estaba allí, resplandeciente. Esa es la única palabra para describirlo. Estaba radiante, tarareando para sí misma mientras preparaba una cena tardía. El olor a ajo y albahaca, olores que antes significaban hogar, ahora me revolvían el estómago. «Hola, cariño», dijo, girándose para besarme. Sus labios eran suaves. No sentí nada más que repulsión. Forcé una sonrisa. «Un día duro». «No tienes idea», dije, el doble sentido siendo una broma amarga y privada. Ella se lo creyó por completo. Charló sobre su día, sobre una nueva colaboración para su blog de estilo de vida, La Vida Dorada, que era su orgullo y alegría. Todo se trataba de seleccionar una imagen de riqueza y gusto sin esfuerzo. Tenía un número respetable de seguidores, pero estaba desesperada por entrar en el siguiente nivel para convertirse en una verdadera influencer. Habló de un posible patrocinio de una marca de lujo, con los ojos brillantes. Hugo decía que tal vez pueda hablar bien de mí. Mencionó tan casualmente que era casi una forma de arte. Él conoce al director de marketing. Yo solo asentí, con las entrañas revueltas. Eso es genial, cariño. Ver a Hugo en el trabajo a la mañana siguiente fue la verdadera prueba. Me palmeó el hombro, con una gran sonrisa falsa en su rostro. «Diego, hombre, pareces haber visto un fantasma». «Solo estoy cansado. Una noche larga», dije, encontrándome con su mirada. Busqué en sus ojos cualquier destello de culpa, cualquier signo del hombre que una vez conocí. No había nada. Solo el mismo Hugo de siempre, carismático y confiado. Él era el rostro de nuestra firma, un maestro en engatusar a los clientes y cerrar tratos. Yo era el chico de los números, el estratega, el que hacía funcionar el motor mientras él pulía el capó. Habíamos sido el equipo perfecto. Ahora lo veía por lo que era, un parásito alimentándose de mi trabajo, de mi vida, de mi esposa. «Anímate», dijo, apoyándose contra mi escritorio. «Tenemos esa gran presentación con la cuenta de la Masa la semana que viene. Esta podría ser la que nos ponga en el mapa para siempre». Prácticamente vibraba de energía. La misma energía que había visto en el monitor. Esta era la apertura que necesitaba. «Sobre eso», dije, manteniendo mi voz nivelada. «He estado ejecutando algunos modelos nuevos. Creo que estamos siendo demasiado conservadores». Esto captó su atención. A Hugo le encantaba el riesgo, especialmente cuando prometía una gran y llamativa recompensa. Yo siempre era el cauteloso, la mano en el freno. Estaba pensando, continué, mostrando una serie de gráficos de aspecto complejo en mi pantalla.
gráficos que había pasado toda la noche anterior fabricando. ¿Qué pasaría si apalancamos la cartera de inversiones Clarín? Podríamos triplicar nuestra inversión propuesta. El lado positivo es astronómico. Es un movimiento un poco rebelde, pero sí vale la pena. Vi sus ojos iluminarse. Codicia. Era tan predecible. Él no entendía la mecánica profunda del mercado como yo. Solo veía el gran y brillante número al final. No veía el castillo de naipes que estaba construyendo en los cimientos de esta propuesta. Inversiones Clarín era una burbuja, una acción tecnológica volátil inflada por el bombo y la especulación. Iba a estallar. Yo lo sabía. Los datos reales, los datos que había escondido, lo gritaban, pero los datos que le estaba mostrando a Hugo contaban una historia de un cohete a punto de despegar. Diego, pedazo de cabrón, susurró, mirando las ganancias proyectadas. Esto es brillante. ¿Por qué no pensaste en esto antes? Solo necesitaba una perspectiva fresca, dije, con voz inexpresiva. Pasó la siguiente hora hablando de ello, tomando mi idea y haciéndola suya, convirtiéndola en una gran narrativa de su propio genio. Yo me encargaré de la presentación, declaró. Tú has hecho la parte difícil, los números. Yo venderé el sueño. Perfecto. Estaba uniendo su nombre, su reputación, su misma esencia a esta bomba de relojería, y yo iba a entregarle el detonador. La primera fase del plan estaba en marcha, la aniquilación profesional de Hugo. Pero eso era solo la mitad. Valeria requería un enfoque diferente. Su moneda de cambio no era solo el dinero, era la imagen, el estatus social, la adoración de sus seguidores. Necesitaba envenenar ese pozo, pero no atacándola directamente. Necesitaba darle exactamente lo que quería y dejar que se ahorcara con ello. Unas noches más tarde, estaba desplazándome por mis viejos contactos. Me detuve en un nombre, Rodrigo Vargas. Rodrigo era actor, uno muy bueno, pero nunca había llegado a triunfar a lo grande. Tenía el aspecto, el encanto, pero no la suerte. Habíamos sido compañeros de piso en la universidad durante un año. Lo último que supe fue que estaba haciendo bolos por los pueblos de Toledo y sirviendo mesas en Madrid para pagar el alquiler. Hice una llamada. Diego, ¿de verdad eres tú? La voz de Rodrigo era tan suave y teatral como siempre. Nos pusimos al día durante unos minutos antes de ir al grano. Rodrigo, tengo una propuesta para ti. Es un papel, el mejor papel de tu vida. Paga bien, muy bien. Se lo expuse todo. Se convertiría en Sebastián de Montalbán, un aristócrata europeo y de la vieja nobleza española, solitario, que buscaba invertir en nuevas marcas de estilo de vida. Debía ser sofisticado, enigmático y ridículamente rico. Su objetivo, el blog de Valeria, La Vida Dorada. ¿Quieres que seduzca a tu mujer?, preguntó Rodrigo, con una nota de precaución en su voz. No, le corregí, nada físico. Quiero que seduzca su ambición. Conviértete en su mecenas. Ponle el mundo delante. Jets privados, fiestas exclusivas, un reportaje en Vogue España. Hazle creer que por fin ha llegado a lo más alto, que está dejando atrás su pequeña vida por algo verdaderamente de élite. Yo financiaría toda la farsa, el ático alquilado en el barrio de Salamanca, los trajes de diseñador, el servicio de coche negro, todo. Sebastián de Montalbán sería absolutamente convincente. ¿Y el final del juego?, preguntó Rodrigo. ¿El final del juego?, dije, con una sonrisa fría, asomando a mis labios por primera vez en lo que parecía toda una vida. Es que consigas que invierta, no solo su tiempo, sino su dinero, todo él. Y luego, Sebastián de Montalbán desaparece junto con cada céntimo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, una risa lenta y profunda. Diego, amigo mío, dijo Rodrigo, siempre fuiste el más astuto. ¿Cuándo empiezo? El mes siguiente fue una clase magistral de engaño. En la superficie, yo era el marido solidario, aunque un poco distante. Interpreté el papel de un hombre consumido por el mayor trato de su carrera, trabajando hasta tarde, revisando hojas de cálculo a fondo. Me dio la tapadera perfecta para orquestar mi guerra de dos frentes. Hugo estaba completamente enganchado. Había tomado mi propuesta fraudulenta y había corrido con ella. Estaba invitando a cenar a los ejecutivos de la Masa, vendiéndoles su estrategia visionaria de alto riesgo y gran recompensa.
Estaba tan drogado con su propio suministro que ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba alterando sutilmente los registros digitales de la empresa, creando un rastro de papel meticuloso que hacía que toda la inversión de Inversiones Clarín pareciera su única iniciativa. Fabriqué correos electrónicos de él hacia mí, rechazando mi consejo cauteloso. Creé memorandos firmados con una firma digital falsificada, donde él autorizaba el apalancamiento masivo de nuestros activos. Para cuando terminé, cualquier auditor concluiría que Hugo se había vuelto rebelde, ebrio de ambición, y había apostado toda la compañía en contra del consejo de su prudente socio. Mientras tanto, Sebastián de Montalbán hizo su gran entrada. No se limitó a enviar un correo electrónico a Valeria. Eso sería demasiado vulgar. Hizo que un mensajero le entregara una sola rosa negra de tallo largo en nuestro apartamento con una tarjeta de color crema de gran gramaje. La tarjeta decía: la verdadera elegancia no se trata de ser notado, se trata de ser recordado. Su ojo para ello es notable. ESM. Valeria estaba extasiada. Pasó horas tratando de averiguar quién era SM. Fue el misterio, el romance de la situación, lo que la enganchó antes de que se conocieran. 2 días después, llegó una invitación, una exposición de arte temporal y exclusiva, un evento tan secreto que ni siquiera aparecía en las páginas de Sociedad. La vi arreglarse esa noche. Estaba eléctrica, probándose 3 vestidos diferentes, agonizando por sus zapatos. Tengo que lucir perfecta, Diego. Esto podría ser enorme. Estás increíble, cariño, dije, con voz de eco hueco. Me besó al despedirse, un rápido beso en la mejilla, con su mente ya a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Rodrigo, como Sebastián, interpretó su papel a la perfección. La estaba esperando en la galería, que yo había alquilado por la noche y llenado con arte de una facultad local y un puñado de extras pagados para actuar como invitados. Él era el epítome del encanto del viejo mundo, besando su mano, hablando con un acento muy sofisticado. No la colmó de cumplidos. En cambio, la desafió, criticó su blog, le dijo que estaba jugando en una liga pequeña cuando podía ser la dueña de todo el casino. Valeria estaba completamente fascinada. Volvió a casa esa noche caminando sobre las nubes. Diego, no te lo vas a creer. Es increíble. Está hablando de llevar la vida dorada a nivel mundial. Cree que tengo el potencial de ser más grande que Gup. Quiere ser mi socio silencioso, mi mentor. Durante las semanas siguientes, Sebastián la cultivó. La llevó a cenar a restaurantes tan exclusivos que necesitabas una contraseña para conseguir mesa. Organizó un encuentro casual con una celebridad de poca monta, otro actor en mi nómina, que se deshizo en halagos por ser fan de su blog. Cada experiencia fue una ilusión cuidadosamente elaborada, diseñada para inflar su ego y su ambición hasta convertirlos en una burbuja gigante y resplandeciente. La aventura con Hugo, noté, comenzó a enfriarse, no por culpa, sino porque Valeria había encontrado un pez más grande. Hugo, con su BMW de leasing y sus charlas de dar un solo gran golpe, empezaba a parecer de segunda categoría comparado con Sebastián de Montalbán y su mundo de riqueza ilimitada y natural. Podía ver la frustración en el rostro de Hugo en la oficina. Estaba perdiendo su control sobre ella y lo estaba volviendo loco. Se obsesionó aún más con cerrar el trato de la Masa, como si ese dinero fuera lo único que pudiera recuperarla. Ambos eran mis marionetas y estaban bailando maravillosamente. Entonces llegó el primer giro que no había planeado. Valeria me sentó una noche, con el rostro inusualmente pálido. Parecía nerviosa, lo cual era un cambio respecto a su reciente confianza divina. «Diego, tengo algo que decirte», dijo, retorciendo las manos en su regazo. Mi primer pensamiento fue que iba a confesar, que la culpa finalmente la había alcanzado. Me equivoqué. «Estoy embarazada», susurró. El aire abandonó la habitación. Por una fracción de segundo, una parte diminuta y estúpida de mi corazón dio un vuelco. Esto era lo que habíamos querido durante años. Pero luego la fría y dura realidad se estrelló de nuevo. Hice los cálculos en mi cabeza, las fechas, los plazos. No la había tocado, no realmente, en meses. Mi actuación como el marido cariñoso tenía sus límites. Este bebé no era mío, era de Hugo. Tuve que agarrar físicamente los brazos de mi silla,
Para evitar reaccionar, tuve que forzar mi rostro en una máscara de incredulidad atónita y gozosa. ¿Embarazada? Valeria, eso es increíble. Me puse de pie y la abracé, sintiendo mis brazos como plomo. Estaba abrazando a mi esposa, que llevaba el hijo de mi mejor amigo, y tenía que fingir que era el día más feliz de mi vida. La ironía era tan espesa que resultaba sofocante. Esta era la traición definitiva, un corte más profundo que cualquier cosa que hubiera visto en ese monitor. Y, sin embargo, mientras la sostenía, comenzó a formarse una nueva capa, más oscura, en mi plan. Esto no era un revés, era una oportunidad gloriosa y terrible. Su nueva vida perfecta ahora tenía un símbolo, un hijo, un niño concebido en el engaño, que pronto creerían que iba a nacer en un mundo de riqueza y éxito inimaginables. La caída sería mucho más dura ahora. Ya no estarían cayendo solos. El embarazo cambió la dinámica por completo. Hugo volvió repentinamente a la escena, no como amante, sino como el tío preocupado. Él y Valeria mantenían estas conversaciones intensas y en voz baja cuando creían que yo no estaba mirando. Estaban planeando. Se creían tan listos, decidiendo cómo y cuándo darme la noticia, cómo orquestar la transición de su vida conmigo a su nueva vida juntos. Estaban esperando a que se cerrara el trato de la Masa. Una vez que Hugo estuviera forrado de dinero, harían su movimiento. Me dirían la verdad, o alguna versión suavizada de ella, y esperarían que yo me derrumbara. Valeria, mientras tanto, estaba aún más involucrada en las promesas de Sebastián, un fondo fiduciario para el bebé, internados en Suiza, una vida con la que solo podía soñar. Sebastián, bajo mi dirección, se volvió aún más grandioso. Empezó a hablar del paso final para asegurar su asociación global para jugar en las grandes ligas. Mi querida Valeria, le dijo la suave voz de Rodrigo a través de una llamada en altavoz que yo estaba monitoreando. Debemos demostrar que hablamos en serio. Necesitamos consolidar nuestros activos. Estoy liquidando una parte de mi cartera europea. Necesito que hagas lo mismo. Crearemos una nueva entidad conjunta, una sociedad holding para la vida dorada y sus futuras empresas. Debía ser una inversión significativa, una señal de fe. Él quería $500,000. Era una cantidad asombrosa, pero él la había preparado tan perfectamente que parecía el paso lógico, incluso emocionante a seguir. Le mostró extractos bancarios falsificados, una cartera de acciones inexistentes, todo un universo de riqueza que estaba a su alcance. El problema era que Valeria no tenía esa clase de dinero. Su blog generaba unos ingresos decentes, pero ni de lejos esa cifra. Sus ahorros eran modestos, pero yo sabía exactamente de dónde pensaría sacarlo. Acudió a mí unos días después, con una actuación aún más empalagosa de lo habitual. Habló sobre el bebé, sobre nuestro futuro, sobre asegurar un legado para nuestra familia. Luego soltó la bomba. «Diego, necesito un préstamo», dijo. «Es para el blog. Una oportunidad de expansión masiva. Es algo seguro, pero necesito algo de capital líquido para entrar desde el principio». «¿Cuánto?», pregunté, manteniendo mi rostro como un lienzo en blanco perfecto. «500,000», dijo, sin mirarme a los ojos. Quería que le diera $500,000 de mi dinero, el dinero que había ganado, el dinero que había planeado para nuestro futuro, para nuestro hijo, para poder huir con mi mejor amigo tras un falso millonario. La audacia era impresionante. «De acuerdo», dije. Ella parpadeó. «De acuerdo, así de simple. Dijiste que es algo seguro», dije encogiéndome de hombros. «Confío en ti. Estás construyendo un futuro para nuestra familia, ¿verdad?». Hice la transferencia bancaria esa tarde, moviendo el dinero de mi cuenta personal a la suya. Fue el cheque más satisfactorio que jamás había escrito. Estaba pagando su billete para el Titanic. Las últimas piezas estaban encajando. Hugo se preparaba para dar la presentación final a De la Masa en 2 días. Al día siguiente, Valeria tenía programado reunirse con los abogados de Sebastián de Montalbán, otros 2 actores en una oficina alquilada, para firmar el papeleo final y transferir sus $500,000 a una empresa fantasma que yo había creado en las Islas Caimán. Todo estaba sincronizado. El colapso sería total y simultáneo.
La mañana de la presentación, a de la masa. Hugo era un manojo de nervios y adrenalina. Estaba paseándose por la oficina con su mejor traje, ensayando su discurso. Este es el momento, Diego. Después de hoy, todo cambia. Lo sé, le dije. Lo tienes controlado. Valeria me envió un mensaje de texto sobre el mediodía. La reunión terminó. Todo es oficial. Sebastián es un sueño. Celebrando con champán esta noche. Ojalá estuvieras aquí. Besos y abrazos. El dinero había desaparecido de su cuenta. Mis $500,000 estaban ahora descansando a salvo en mi cuenta offshore. Imposibles de rastrear. La trampa estaba lista. Todo lo que tenía que hacer era esperar. La llamada llegó a las 16:15. Era del propio Gonzalo de la Maza. Hugo estaba en la habitación sirviéndose un whisky escocés para celebrar. Asumiendo que la llamada era para felicitarle, la puse en el altavoz. Señor Vance, la voz de la Maza era de hielo. Acabo de tener a un equipo de contables forenses revisando la propuesta que su socio, el señor Hugo, nos presentó. No sé a qué tipo de juego están jugando ustedes, pero mi empresa no invierte en novelas de fantasía. Hugo se congeló, con el vaso a medio camino de sus labios. La posición de inversiones Clarín es el activo más volátil e irresponsable que he visto en 20 años, continuó, de la Maza, elevando la voz con ira. Es un castillo de naipes, un esquema Ponzi esperando a ocurrir. El hecho de que su firma apalancara todo su capital en él no solo es imprudente, es suicida. No solo vamos a dejar pasar el trato. Me propongo como misión personal informar a todas las instituciones financieras de esta ciudad de que su firma es una empresa tóxica y fraudulenta. Pueden dar por terminada su reputación y su compañía. No vuelvan a contactarme. Colgó. El silencio en la oficina fue absoluto. Hugo me miró fijamente, con el rostro ceniciento. ¿Qué? ¿Qué quería decir? Los números. Tú analizaste los números. Lo hice, dije, con voz calmada. Me recosté en mi silla, y los números reales decían que Clarín era basura. Los números que te mostré, bueno, contaban una historia mejor, ¿no? La comprensión afloró en su rostro, lenta y horripilantemente. Tú me tendiste una trampa. No tienes idea, dije. Giré mi monitor para que se enfrentara a él. En la pantalla había una transmisión en vivo desde una cámara de seguridad que había instalado en el techo. Mostraba a un equipo de auditores, reales esta vez, enviados por la Junta Reguladora Financiera del Estado, peinando nuestros archivos. Hice una denuncia anónima esta mañana sobre un socio que estaba involucrado en transacciones imprudentes y no autorizadas, y falsificando documentos para engañar a su colega. Todos esos memorandos, los correos electrónicos donde ignoras mi consejo, se van a dar un festín con ellos. Se quedó allí sin palabras mientras los cimientos de su mundo se convertían en arena. Pero, ¿por qué, Diego? ¿Qué? Y entonces le conté. No grité. Hablé en un tono bajo y uniforme, describiendo un video granulado y silencioso en un monitor de bebés. Describí la visión de él y mi esposa en mi cama. Su rostro se derrumbó. La arrogancia, la confianza, todo se desvaneció, dejando atrás a un hombrecillo patético y aterrorizado. Íbamos a decírtelo. Lo sé, dije. Después de que entrara el dinero de la Maza, después de que hubieras construido un bonito y suave lugar de aterrizaje con el dinero de mi empresa. Pero verás, Hugo, lo que pasa cuando construyes sobre cimientos defectuosos es que todo, eventualmente, se viene abajo. Como si fuera una señal, la puerta de la oficina se abrió y 2 agentes de policía uniformados entraron, acompañados por un hombre de traje que mostró una placa de inspector. Hugo, dijo el inspector, queda detenido por fraude de valores y malversación. Lo esposaron. No se resistió. Solo se quedó mirándome, con los ojos muy abiertos por una mezcla de odio e incredulidad. Mientras se lo llevaban, seguía susurrando. ¿Por qué? Dejé que se lo preguntara. La aniquilación profesional estaba completa. Ahora, la personal. Fui a casa. El apartamento estaba a oscuras excepto por una sola lámpara en la sala de estar. Valeria estaba sentada en el sofá, con una botella de champán caro sin abrir en la mesa de café a su lado. Miraba fijamente su teléfono,
con el rostro convertido en una máscara de confusión y pánico. Su teléfono está apagado, dijo, con la voz temblorosa. Sebastián, su teléfono está desconectado. El número del bufete de abogados está fuera de servicio. La página web de su empresa ha desaparecido. Todo ha desaparecido. Sí, dije, acercándome y aflojándome la corbata. Lo está. Levantó la vista hacia mí y, por primera vez, vio la mirada en mis ojos, la calma fría y dura, la ausencia del marido crédulo y cariñoso, y creyó saberlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Valeria? Dije, sentándome en mi sillón de cuero, el mismo en el que estaba cuando se acabó mi mundo. Es que Sebastián de Montalbán nunca existió. Lo que pasa es que el $500,000 que me quitaste para construirte una nueva vida está ahora guardado en mi cuenta bancaria en un país al que no le importan tus problemas. Lo que pasa es que tu sueño de la vida dorada se ha acabado. Me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca, pero sin emitir ningún sonido. Y Hugo, continué, saboreando cada palabra. Hugo acaba de ser arrestado. La empresa está acabada. El trato de la masa, el que se suponía que iba a ser su billete a las grandes ligas, era una bomba que yo fabriqué, y él fue lo suficientemente tonto como para encender la mecha. El color desapareció de su rostro, dejándolo de un blanco ceroso y enfermizo. ¿Lo sabías?, susurró, con palabras apenas audibles. ¿Sabías lo nuestro? No respondí. En su lugar, saqué mi teléfono, busqué el archivo de video y lo transmití de forma inalámbrica a la gran pantalla del televisor en la pared. La pantalla cobró vida, granulada, silenciosa, horriblemente familiar. ¡Tita! Dejó escapar un sonido, un sollozo ahogado y gutural mientras se veía a sí misma en la pantalla. Vio lo que yo vi, la traición en toda su silenciosa y repugnante gloria. El bebé jadeó, llevándose la mano al estómago. ¿También sabías lo del bebé? Oh, sé que no es mío, si a eso te refieres, le dije. Y sé que la vida de lujos que le prometiste ha desaparecido. No tienes nada, Valeria. El blog es una broma. Tu mecenas era una ficción. Tu amante va camino a prisión. ¿Y tu marido? Bueno, tu marido es el hombre que acaba de quitarte todo, al igual que tú intentaste quitarle todo a él. Empezó a llorar entonces, sollozos horribles y desgarradores de desesperación. Intentó suplicar, explicarse. Las palabras se atropellaban. Fue un error. Estaba confundida. Te quiero. Todas las patéticas y vacías mentiras que dice la gente cuando la atrapan. No sentí lástima. Ya no sentía ira. Solo me sentí vacío. Un vacío inmenso, limpio y silencioso. La tormenta había pasado. Tienes 1 hora para hacer una maleta y largarte de mi apartamento, dije con voz monótona. Cualquier cosa que dejes atrás será tirada a la basura. Tu abogado puede contactar con mi abogado sobre el divorcio. No habrá pensión compensatoria. Tengo más que suficiente evidencia de adulterio y fraude para asegurar que te las arregles sola. Me puse de pie y caminé hacia el dormitorio. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás, hacia ella, un desastre lloroso y arrugado en el sofá. Ella era la arquitecta de su propia destrucción. Yo simplemente había dibujado los planos. Querías una vida dorada, Valeria, dije. Resulta que solo estaba bañada en oro y el baño se ha desgastado. Cerré la puerta, dejándola a solas con la silenciosa imagen en bucle de su propia traición en la pantalla. Las secuelas no fueron una sola explosión, sino una larga y lenta decadencia para ellos y una meticulosa reconstrucción para mí. Mi venganza nunca se trató de un solo momento de triunfo, sino de asegurar que su ruina fuera tan completa y duradera como lo había sido su traición. El caso de Hugo fue pan comido. El rastro de papel que había creado era impecable. Fue retratado en los medios como un estafador carismático, un ícaro milenial que había volado demasiado cerca del sol con el dinero de su socio. Sus intentos de culparme fueron la burla del tribunal. Mi testimonio fue sereno, basado en los hechos y devastador. Yo era el socio estoico y traicionado que había descubierto el fraude justo a tiempo. Fue sentenciado a entre 7 y 10 años en una prisión nacional de seguridad media. La última vez que lo vi, lo sacaban de la sala del tribunal con un mono naranja, con el rostro demacrado. La chispa carismática de sus ojos se había extinguido para siempre. Había perdido su carrera, su libertad
y a la mujer por la que lo había tirado todo por la borda. La caída de Valeria fue más silenciosa, pero en muchos sentidos más brutal. Las páginas de Sociedad que antes habían celebrado tentativamente su ascenso, ahora se deleitaban con su espectacular accidente. Los avisos anónimos, todos provenientes de mí, por supuesto, filtrados a través de un proxy, llenaron las columnas de cotilleos. Historias del falso aristócrata, el dinero robado, el romance con el socio de negocios de su marido, ahora en la cárcel. La vida dorada se convirtió en el hazmerreír. Sus seguidores la abandonaron en masa, dejando atrás un torrente de comentarios crueles. Su marca, su identidad, no solo fue destruida, se convirtió en objeto de ridículo público. Intentó luchar contra el divorcio, pero era inútil. El video, combinado con las pruebas de su conspiración para defraudarme $500,000, la dejó sin nada, ni pensión, ni acuerdo. Se marchó con una sola maleta y la ropa que llevaba puesta. Sus padres, avergonzados y horrorizados, le ofrecieron un lugar donde quedarse, pero poca compasión. Era una paria. Tuvo al bebé, un niño pequeño llamado Daniel. Nunca lo vi. Era la única parte verdaderamente inocente en todo este sórdido asunto. Y por su bien, sentí una punzada de algo que podría haber sido pena, pero él era su responsabilidad, el símbolo viviente de sus decisiones. Los meses se convirtieron en años. Liquidé lo que quedaba de nuestra firma, pagué las deudas y utilicé mi propio capital, el dinero que había protegido y el $500,000 que había recuperado para iniciar una nueva firma de consultoría más pequeña y mucho más inteligente por mi cuenta. La construí lentamente sobre una base de integridad y precaución. Mi reputación, lejos de verse empañada, se vio realzada. Era visto como el superviviente, el financiero inteligente que había capeado una tormenta de traición. El éxito regresó, esta vez bajo mis propios términos. No tuve citas, trabajé, sané, aprendí a confiar de nuevo en el silencio de mi apartamento. Los fantasmas de Valeria y Hugo se desvanecieron. Su poder sobre mí disminuyó hasta que fueron solo personajes en una historia que ya no contaba. Luego, unos 3 años después del divorcio, la vi. Estaba en un bar de carretera, abierto las 24 horas, a las afueras de la ciudad, a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir después de un largo vuelo de regreso de un viaje de negocios en Asia. Y allí estaba ella. Era camarera. Su pelo rubio estaba recogido en una severa coleta grasienta. Su rostro estaba pálido y cansado, marcado con finas líneas de estrés que no habían estado allí antes. Su uniforme no le quedaba bien, manchado de café. Se movía con un andar cansado, arrastrando los pies mientras rellenaba saleros. Ella no me vio. Yo era solo un cliente anónimo más en una cabina de la esquina. La observé durante unos minutos. Esta era la mujer que había soñado con jets privados y reportajes en Vogue España. La mujer que había menospreciado mi vida estable y cómoda como algo provinciano y pequeño. Ahora estaba sirviendo café tibio a camioneros por el salario mínimo más propinas. Sentí un repentino y final giro en la trama dentro de mi propia alma. Había esperado sentir una oleada de triunfo, una confirmación final y satisfactoria de mi victoria. Había imaginado este momento en algún rincón oscuro de mi mente como la validación definitiva, pero no sentí nada, ni alegría, ni satisfacción, ni lástima, solo una profunda y absoluta desconexión. La mujer que retiraba platos sucios era una extraña. La vida que estaba viviendo no tenía ninguna relevancia para la mía. Mi elaborada y absorbente venganza había funcionado a la perfección. La había llevado exactamente hasta este punto. Y, al final, no importaba. Lo único que importaba era que yo era libre. Mi venganza no solo los había destruido, había cauterizado una herida dentro de mí. Fue una cirugía dolorosa y brutal, pero había extirpado el cáncer. Al observarla en ese bar de carretera, me di cuenta de que la venganza nunca se trató realmente de ella o de Hugo. Se trataba de mí. Se trataba de retomar el control. Se trataba de demostrarme a mí mismo que no era una víctima, sino el dueño de mi propio destino. Y ahora que estaba hecho, todo el capítulo carecía de sentido. Dejé un billete de 50 euros en la mesa para una cuenta de 10, y me fui sin que ella supiera jamás que estuve allí.
Nunca miré hacia atrás. Pasaron unos cuantos años más. Mi nueva firma floreció. Con el tiempo, conocí a alguien, Marina. Era arquitecta paisajista, una mujer que creaba belleza a partir de la tierra y el caos. Era tranquila, divertida y ferozmente honesta. Nuestra relación se construyó lentamente, con cautela, sobre una base de valores compartidos y respeto mutuo, no sobre grandes promesas vacías. Compramos una casa en el campo con un gran jardín para ella y un estudio tranquilo para mí. Un día llegó una carta. Tenía el matasellos de un pueblo de Extremadura del que nunca había oído hablar. La letra me resultaba vagamente familiar. Era de Valeria. No era una petición de dinero o perdón. Era corta, solo un par de párrafos. Escribió que su hijo Daniel era un buen niño, brillante y feliz. Dijo que estaba trabajando como recepcionista en una clínica dental y tomando clases nocturnas de contabilidad. Escribió que durante mucho tiempo me había odiado, me había culpado de todo, pero se había dado cuenta de que yo solo había sido un espejo, devolviéndole el reflejo de su propia fealdad. La última línea de la carta fue la que se me quedó grabada. No destruiste mi vida, Diego. Simplemente me obligaste a empezar a vivir una real. Espero que seas feliz. Mereces serlo. Fue un extraño tipo de ofrenda de paz, una que nunca esperé. Era una admisión, no de culpa, sino de consecuencias. Finalmente, había aceptado la realidad que ella misma había creado. Nunca volví a saber nada de Hugo. Supongo que cumplió su condena y se desvaneció en el anonimato que merecía. A veces, a altas horas de la noche, cuando Marina está dormida a mi lado y la casa está en silencio, pienso en esa imagen granulada y silenciosa en el monitor de bebés. Puso en el hombre que yo era, el hombre cuyo mundo se hizo añicos en ese único momento. Y pienso en el hombre en el que me convertí después, el arquitecto de la ruina, frío y calculador. Ahora me parece un extraño. También él, un personaje que una vez interpreté en un drama muy oscuro y complicado. Mi venganza fue un éxito. Fue total. Fue devastadora y logró todo lo que me propuse. Pero la mayor victoria no fue su caída. Fue el momento en que vi a Valeria en aquel bar y no sentí nada. Fue el momento en que pude leer su carta y sentir una sensación de cierre distante en lugar de una ira renovada. La mayor victoria fue que había caminado a través del fuego y había salido por el otro lado. No solo ileso, sino rehecho. Habían intentado quemar mi mundo y, en cambio, solo habían logrado quemar las partes de mi vida que nunca fueron reales para empezar. Me dejaron con las cenizas y a partir de esas cenizas construí un imperio que era verdaderamente mío, y en la paz silenciosa de ese nuevo mundo, finalmente encontré lo que me habían robado,